Sí, ahí se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Buenos días a todos. Entonces, como mencionaba el profe, entonces la idea es hablar de los principios para el manejo de las amputaciones en los niños. Sobre todo mencionar algo de las técnicas quirúrgicas y de los principios que hay que tener. Entonces, estos son los objetivos que me tracé para la charla: describir los principios quirúrgicos de las amputaciones en los pacientes pediátricos, mencionar los puntos claves de los diferentes tipos de amputaciones en los miembros inferiores y en los niños, y relatar los principios básicos para la adecuación y la aplicación de una prótesis tras una amputación en la extremidad inferior en los niños. Entonces, nuevamente recalco que vamos a hacer más énfasis en la extremidad inferior cuando hablemos básicamente de técnicas o de tipos de amputaciones. Como introducción, entonces, en los niños vamos a enfrentarnos a deformidades, deficiencias y amputaciones congénitas de las extremidades, pues en la infancia, que van a ser un verdadero reto. Para ello siempre va a estar la discusión entre reconstrucción versus amputación. Esto podría ser un tema de una sola charla: cuándo reconstruir, cuándo amputar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay varios factores para la toma de estas decisiones, como las posibilidades técnicas que yo tenga, los pronósticos, el resultado funcional del paciente, el deseo del paciente y de sus padres, la calidad de vida percibida durante la juventud y calculada para la adultez, y las diferencias culturales en la aceptación de la apariencia cosmética. Mencionando siempre que con las nuevas técnicas, pues, de reconstrucción y con los avances, siempre va a primar la reconstrucción, pero definitivamente habrá unos casos donde la amputación será una opción. Entonces se debe tener en cuenta, de ahí la importancia entonces el tema del día de hoy. Entonces, bueno, sabemos que el niño, hay grandes diferencias con el adulto. Siempre los profes de infantil nos enseñan que no son pequeños adultos, siempre hay unas grandes diferencias que debemos tener en cuenta, y debemos empezar entonces por la fisiología. Como sabemos, el esqueleto del niño va a ser un esqueleto que es en crecimiento, con variaciones rápidas de longitud y circunferencia, y va a estar con una predisposición al sobrecrecimiento óseo terminal. Este es un factor muy importante que vamos a hablar durante la charla, que va a influir mucho en la toma de decisiones. Y lo otro es la etiología. Generalmente en el adulto vamos a encontrarnos o vamos a enfrentarnos a una etiología adquirida, pero en el niño también va a estar una etiología muy importante, que es la etiología congénita, de la que ya también vamos a hablar un poco. Pero esta etiología congénita va a llevar a que yo tenga una anatomía generalmente alterada. Entonces también es algo que yo debo tener en cuenta a la hora de realizar las amputaciones, que la anatomía no va a ser completamente normal cuando se presenta de manera congénita. Generalmente estos pacientes también se presentan con comorbilidades asociadas que debo tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones, como los problemas fisiológicos, pacientes con problemas cognitivos o conductuales. Son pacientes que por su desarrollo van a tener mayores demandas físicas, y que definitivamente una amputación podría llevarlos a un impacto psicológico, importante, que se debe abordar por un equipo multidisciplinario. Y eso es precisamente lo otro que debo tener en cuenta. No solo el ortopedista es el encargado de esta amputación, pues el encargado de este manejo, sino que siempre debe haber un equipo completo, con fisioterapeutas, con fisiatras, con psicólogos, y que el ortopedista pues esté con experiencia o tenga experiencia en el manejo de estas amputaciones. Siempre tener en cuenta también a la hora de las amputaciones la estatura actual del paciente y a la cual puede llegar el paciente durante su adultez. Esto se debe calcular siempre, o se debe siempre tener en cuenta a la hora de realizar una amputación. Definitivamente el objetivo tras una amputación será llevar una extremidad con una función óptima para el desarrollo y las funciones de un niño en crecimiento. Entonces, en cuanto a la etiología, como les mencionaba, hay ausencias adquiridas y ausencias congénitas. En cuanto a las adquiridas, en la literatura en general se habla que generalmente lo más común, y las series de Estados Unidos hablan que lo más común son las cortadoras de césped, sobre todo las automáticas en las que va el paciente o el niño sentado. Eso es lo más común en los pacientes menores de 10 años, que puede ser hasta el 42% de las amputaciones en las extremidades inferiores. También es importante mencionar los accidentes de tránsito, sobre todo en nuestro país, son sumamente importantes a la hora de la etiología traumática. También está la infección, principalmente la púrpura fulminans,
y los tumores, que cada vez son menos común que lleven amputaciones nuevamente por las técnicas de reconstrucción, pero que siempre va a ser una opción terapéutica, y eso nos enseñan también los profesores de tumores, que no es un fracaso terapéutico, siempre será una opción en algunos casos, siempre teniendo en cuenta lo que nos enseñan también los profesores de tumores, teniendo unos márgenes respetados. Y las ausencias congénitas, que también podría detenerme aquí y alargarme hablando de ellas, de sus clasificaciones, de sus formas, pero mencionar que son múltiples, que generalmente están asociadas a síndromes genéticos, y básicamente son las deficiencias transversales y las longitudinales, y también pues la pseudoartrosis congénita de tibia, y aquí pues con el ejemplo de la hemimelia, pero nuevamente esto podría ser tema de una discusión completamente adicional, que no era el objetivo de esta charla, simplemente tenerlo en cuenta, esta etiología de las ausencias congénitas. Ahora entonces vamos a entrar con los principios quirúrgicos. Los principios quirúrgicos son muy bien resumidos y muy bien descritos por el doctor Kravitz en el 98 en su artículo, donde da una serie de principios que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a un paciente para realizarle una amputación, y los vamos a describir a continuación. El primero de ellos es conservar la fisis y la longitud de la extremidad, básicamente porque, bueno, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ya la literatura actual dice que uno no debería hablar de muñón, sino de extremidad residual o de residuo. Entonces, el principio básicamente se basa en que yo con una mayor extremidad residual voy a tener una mejor función, y eso básicamente se explica porque va a tener un brazo de palanca que va a ser más largo para mejorar la potencia. Eso va a mejorar la distribución de las fuerzas del contacto dentro del encaje o del socket protésico, y en los pacientes que son no deambuladores, un residuo más largo me va a llevar a un mayor equilibrio cuando estén sentados los pacientes. Siempre, cuando yo piense de todas maneras en dejar la mayor longitud posible, siempre debo considerar nuevamente el sobrecrecimiento de la extremidad residual, de la que ya vamos a hablar pues a continuación. Y es básicamente el segundo principio, donde habla que se debe primar siempre la desarticulación sobre la amputación transósea, siempre se va a preferir esto. Y básicamente es por ese sobrecrecimiento que se puede presentar hasta en el 50% de las amputaciones transóseas, más común pues en la amputación transtibial. Este sobrecrecimiento puede llevar a que el paciente pues tenga morbilidad, ya básicamente les voy a explicar por qué, y que se ha llevado a múltiples reintervenciones para el manejo de ese sobrecrecimiento. Para el manejo de este sobrecrecimiento está descrito el taponamiento osteocondral, que en un momento les voy a mencionar cuándo se debe realizar en el primer acto quirúrgico, y está descrito que este taponamiento puede prevenir hasta el 90% de los casos de sobrecrecimiento, y aquí es un ejemplo pues de cómo se realiza el taponamiento osteocondral con un injerto, pero ya en un momento vamos a ahondar sobre el taponamiento. Entonces, esto es básicamente el ejemplo, o cómo se describe pues, el sobrecrecimiento, cómo se da la lesión o la amputación, el hematoma con su granulación, la formación del callo y la formación ósea, que va a haber básicamente unos factores, que es un fenómeno acelerador regional con unos estímulos tanto mecánicos, químicos y eléctricos, que me van a acelerar pues, ese crecimiento distal, como lo vemos acá, que generalmente es en espícula o en punta, y eso me va a llevar a la morbilidad que les mencionaba, que es básicamente lesiones repetitivas en piel y sobrepresión sobre ese residuo, que me va a llevar a que yo tenga que reintervenir el paciente. Entonces el sobrecrecimiento definitivamente es un problema que yo debo tener en cuenta. Otro de los principios es preservar siempre la función articular, y esto es sumamente importante, sobre todo en rodilla. Sabemos la importancia de la rodilla porque mejora, pues, mejora la eficiencia de la marcha y el gasto energético, pues, dado por el consumo de oxígeno. Esto me va a llevar a un mejor desempeño en deportes, en la actividad física, que es tan importante, como sabemos, en los niños y en la población pues, pediátrica. También es importante que los segmentos cortos no deben provocar pues, el sacrificio de la articulación en un niño en crecimiento. Sabemos que va a haber un límite pues, del segmento distal amputado, pero nuevamente esto no debe comprometer si yo debo conservar la rodilla o no. Si se conserva la fisis, se podría alargarse ese segmento en un futuro, entonces esto podría ser sumamente importante para el paciente, nuevamente por lo que les mencioné de conservar la rodilla.
Otro de los principios es estabilizar la articulación proximal. Como lo sabemos, en los niños se pueden presentar con deficiencias sindromáticas que los lleve a un compromiso proximal, que generalmente pues está asociado al compromiso de la extremidad, y esto me puede llevar a procedimientos pues adicionales en ese extremo proximal, generalmente pues en la cadera. Todo esto para llevar un control y una función óptima de una prótesis que sea más distal. Entonces siempre lo debo abordar en un conjunto en estos pacientes con estas deficiencias sindromáticas, y tener en cuenta procedimientos pues, o factores que yo debo tratar adicionalmente, como contracturas, debilidades musculares o espasticidades, o un crecimiento pues asimétrico. Otro de los principios es el manejo integral de los pacientes. Nuevamente son pacientes que se presentan con síndromes genéticos, entonces yo no me debo enfocar únicamente en la extremidad pues comprometida, sino que debo hacer un enfoque global del paciente. Y ahí debo pensar también en extremidades superiores, donde hay unas consideraciones importantes a tener en cuenta, como que los elementos estructurales son distintos a los de la extremidad inferior, pues los elementos estructurales para tener una función óptima, y esto me llevaría a necesidades de prótesis distintas de acuerdo a la función que esté realizando el paciente en su momento o durante su desarrollo. Y lo otro que se le atribuye a las extremidades superiores es el beneficio funcional de la extremidad superior, sobre todo en las tecnologías actuales, que es tan importante digitar o que tengan pantallas táctiles a la hora pues, de usar las prótesis en los niños. Y ya finalmente los pacientes con deficiencias múltiples, siempre para llevar a funcionalidades, de pronto las prótesis son más complejas y van a necesitar probablemente dispositivos de asistencia estos pacientes. Lo otro es la amputación pues, y la adaptación de la prótesis. A la hora de decir entonces qué tipo de amputación, el apoyo va a ser fundamental. Siempre voy a tratar de elegir una amputación en la cual el paciente pueda apoyar, puede hacer una amputación, sí, que cargue peso. Básicamente las ventajas de esto es un ajuste menos agresivo a un diseño de una prótesis, va a cargar distal a través pues, de la almohadilla del talón, que se va a conservar, un residuo que es más estable y va a llevar a menos complicación. Entonces básicamente lo ideal es una amputación pues, con capacidad de apoyar, como les digo, y las descritas en la literatura son las cercanas al tobillo, básicamente la de Sain y la de Boyd. Son las que más se describen en la población pediátrica. Entonces vamos a continuar ahora con el tipo de amputaciones, con unos aspectos claves de los diferentes tipos de amputaciones, empezando por las amputaciones alrededor del tobillo, con estas últimas que les acabé de mencionar, la de Sain y la de Boyd. Básicamente los usos están nuevamente para trauma, infección o deficiencias, donde, como les dije al principio, no vamos a entrar a ahondar en indicaciones, pero en general se habla con discrepancias mayor del 30 al 55%, eso está muy discutido por lo que les mencioné anteriormente, y no vamos a ahondar ahí, pero eso es lo que se tiene pues, en la literatura. Las ventajas de estas amputaciones es que evita el sobrecrecimiento que sí se produce en las amputaciones transóseas, de las que ya mencionamos, permite la autosuspensión de la prótesis, control de la rotación, tiene la capacidad de apoyarse más cómodamente en una amplia superficie ósea metafisiaria y una almohadilla de talón resistente, como vamos a ver ya en las técnicas que les voy a mencionar. Entonces es sumamente importante conservar esa capacidad de apoyo del residuo. Las desventajas es que podría tener una extremidad residual muy larga. Sin embargo, esto se habla que no es muy aplicable en los niños, en los cuales la fisiodesis siempre será una opción para manejar esto. Y también pues hay sobrecrecimiento pues, en ellos, que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a empezar con la de Sain, descrita en 1842. Básicamente es una desarticulación tibiotalar que lo que va a buscar es cubrir el extremo de la tibia y el perone distal con una almohadilla del talón. Las ventajas, nuevamente, que va a tener una superficie de apoyo, va a tener una mejor eficiencia energética que una amputación transtibial, y voy a tener una amputación distal, voy a conservar una porción del cartílago articular de la tibia, que me va a evitar el sobrecrecimiento. El riesgo que le atribuye a esta desarticulación de Sain es la migración de la almohadilla posterior, que lo lleve pues, a morbilidad del paciente, a dolor, a dificultades para el apoyo. Entonces, básicamente, esto es unas partes de la técnica, pues unas
algunas características de la técnica que se da para la amputación de Syme. Entonces es una incisión en boca de pescado modificada, siempre teniendo como referencia los maléolos. Básicamente se habla que se debe tener 1 centímetro anterior y proximal a los maléolos, tanto medial como lateral, y plantar sobre la articulación calcáneo-cuboidea cercana pues a ella. Se hace la disección de los tejidos blandos, siempre conservando la almohadilla posterior y haciendo una disección extraperióstica de esta almohadilla, que va a ser sumamente importante para el apoyo. Se liberan todos los tejidos blandos con los ligamentos fibulocalcáneo, el fibulocalcáneo y el deltoideo para luxar pues la articulación. Debo siempre revisar pues todos los paquetes, y siempre se deben cortar pues proximal al corte que se realiza de la tibia y el peroné, nuevamente como les menciono, dejando una superficie articular en la tibia para evitar el sobrecrecimiento, y resecando pues obviamente el talo va a ser fundamental pues para esto. Y aquí vemos entonces cómo se diseña, cómo se deja la superficie articular de la tibia que les mencionaba, cómo se diseña el colgajo y cómo quedaría finalmente. Continuando con la de Voigt, descrita en 1939, es una amputación similar a la anterior, pero va a conservar la porción posterior del calcáneo, y esta porción se va a fusionar con la tibia distal. Entonces vemos más o menos el corte, cómo se va a hacer en el calcáneo, conservando esa porción más posterior y haciendo un corte en la porción más proximal y en la porción más anterior, y el corte de la tibia. Entonces esto se va a fusionar. Entonces es importante tener en cuenta que se va a requerir un mayor tiempo, que es básicamente el tiempo de consolidación, y eso va a llevar a una inmovilización más prolongada. También de las desventajas que se le atribuyen es que vaya a tener una mayor dificultad técnica. Las ventajas es que, como se va a dejar esa porción del calcáneo, se va a evitar la migración de esa almohadilla del talón, que es fundamental pues para el apoyo. Entonces, nuevamente, un poco de la técnica también. La incisión en boca de pescado modificado, plantar se habla que es en la cabeza de los metatarsianos, y dorsal cercano a la articulación tibiotalar. Se hace nuevamente la disección de los tejidos blandos, siempre pues llegando al hueso, resecando los ligamentos ya mencionados para lograr la luxación del tobillo. Se reseca el talo y se hacen los cortes ya mencionados en el calcáneo. Por lo menos se habla que es 1/3 de la superficie superior del calcáneo, y la porción anterior también del mismo, para llevarlo a fusionar con la tibia, que se puede fijar con un pin, como lo vemos aquí al final con el diseño del colgado. Finalmente, como se ve con radiografía, una amputación de Voigt con buenos resultados. En el pie y tobillo hay múltiples amputaciones, como lo vemos. También está pues la transmetatarsiana, la de Chopard y la de Lisfranc. También está escrito la de Pirogov, que no lo voy a ahondar aquí porque básicamente en la revisión que hice no encontré que la literatura actual habla de su importancia en los niños, como si lo es en la de Syme y en la de Voigt, pero básicamente mencionar la diferencia con la amputación de Voigt, y es la porción pues del calcáneo que se deja en la amputación de Pirogov. Y como vemos aquí, cómo es más la porción anterior del calcáneo que se reseca en esta amputación. Continuando entonces con los tipos de amputaciones, continuamos con la amputación transtibial, viendo de distal a proximal. Se habla que esta amputación cobra importancia cuando no es posible realizar una amputación ya mencionada alrededor del tobillo. En esta amputación es fundamental planificar la longitud óptima del muñón en la edad adulta, y eso de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, que se debe calcular esto. Por lo menos se deben retener 10 a 18 centímetros de longitud de ese residuo, pero como ya lo vimos, esto no debe sacrificar pues el compromiso de la rodilla, y se podrían llevar alargamientos posteriores. Y como sabemos, siempre se debe hacer una resección de la tibia anteroinferior con esos 35 grados de Farabeat, para evitar pues una espícula o una punta para el diseño del colgajo de ese residuo. En los niños, tener en cuenta que la fíbula crece más rápido, entonces la resección también se debe tener en cuenta a la hora de
tener este principio, pues. Entonces les hablaba de la importancia tras una amputación transtibial del sobrecrecimiento. Hay múltiples técnicas para evitar este sobrecrecimiento. Se habla que se debe hacer una protección osteocondral primaria en los menores de 12 años. Hay múltiples técnicas descritas para esta protección osteocondral, desde uso de metatarsianos amputados, del talo, también uso de cresta, como lo vemos acá, para hacer ese taponamiento, como sinostosis tibiofibular, o una de las técnicas más descritas es la osteomioplastia o la técnica de Earth, descrita en 1949, donde básicamente se realiza un túnel o una camisa de periósteo entre la tibia y el peroné, estos canalizándolos muy bien para que haya una conexión entre ellos. Se llena esa camisa o ese tubo perióstico con autoinjerto generalmente para que se dé la consolidación, como ya vemos aquí adicionalmente, como en las imágenes, esta sinostosis tibiofibular. Precisamente el doctor Masquijo, hay una revisión en el 2011 de 4 casos en los cuales llevó a técnica de amputación transtibial de Earth. Como lo vemos aquí pues en la imagen, este es el artículo que demuestra pues muy buenos resultados con esta técnica. Son únicamente pues 4 casos, pero presenta pues, él describe buenos resultados y evita pues el sobrecrecimiento, que es lo más importante en estas amputaciones. Este es otro ejemplo de un taponamiento, en este caso, paciente con una pseudoartrosis que se llevó a múltiples procedimientos reconstructivos que fallaron. Finalmente se hizo una amputación de Boyd. El paciente fracasó pues, o falló pues la amputación de Boyd, entonces finalmente hubo que hacer una amputación transtibial, en el cual hicieron un taponamiento primario, como lo vemos, con una buena evolución, y se evitó pues el sobrecrecimiento en este paciente. Continuando entonces con la amputación transfemoral, fundamental conservar la longitud, y en el fémur es sumamente importante porque la fisis, como ya lo sabemos, la fisis contribuye hasta el 75% del crecimiento femoral longitudinal. Entonces esto hace que sea poco recomendado estas amputaciones transfemorales en los niños pequeños, sobre todo en el tercio distal, porque si usted obtiene una amputación adecuada en el niño, ya cuando crezca no va a tener ese crecimiento del 75% que ya mencionamos. Entonces en la adultez va a tener un residuo que es extremadamente corto y va a funcionar como una desarticulación de cadera. Continuando con la desarticulación de rodilla, básicamente se debe tener en cuenta en pacientes con deficiencias congénitas que tengan una rodilla que es disfuncional, o en pacientes que la reconstrucción no es una opción, o una rodilla que no es recuperable. Siempre se prefiere esto sobre una amputación transfemoral, sobre todo porque se va a conservar la longitud de acuerdo a lo que ya hablamos del crecimiento del fémur distal, y porque se va a necesitar menos disección muscular. Entonces este es un ejemplo también de un paciente mencionado en la literatura que tenía una rodilla no funcional, un mecanismo extensor no funcional, que se llevó a una desarticulación de rodilla, dejando un colgajo anterior. Ellos mencionan que la anatomía obviamente es muy distorsionada, como ya lo hablamos anteriormente. Entonces ellos los tejidos blandos y los ligamentos pues no estaban, y era un único cóndilo, como lo vemos aquí en la imagen, como ellos lo representan. Entonces siempre se debe tener en cuenta de eso, y como muestran pues al paciente con esa desarticulación de rodilla con muy buena evolución y con la adaptación de una prótesis. Sí, seguimos entonces con la plastia rotacional o la rotacionplastia. Esta fue escrita inicialmente para el manejo de tuberculosis, pero posteriormente el doctor Van Ness en 1937 hizo una modificación y lo usó para deficiencias femorales o pacientes con sarcomas, y por eso se habla de la rotacionplastia de Van Ness, básicamente por el reconocimiento que le dio a la técnica. Y básicamente es hacer una rotación de 180 grados del extremo distal para crear una neorodilla con un tobillo que debe ser funcional, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de las prótesis, cómo debe ser funcional el tobillo. El problema con esto es que se atribuye pues en la literatura es la adaptación cosmética
el impacto cosmético que puede llevar a tener esta plastia rotacional en los pacientes, pero es una técnica que es con muy buena funcionalidad. Y vemos cómo se adaptaría entonces esto a una prótesis, y les voy adelantando entonces la importancia de tener una buena flexión plantar, como vamos a mencionar. Finalmente, entonces, en el posoperatorio de estos pacientes, debo tener en cuenta qué procedimiento se realizó, si voy a necesitar una consolidación ósea, como lo mencionamos anteriormente, o es únicamente de tejidos blandos, como la SAIM o la desarticulación de la rodilla. Entonces, estos básicamente son los tiempos. Si es de tejidos blandos, la contracción del residuo va a ser más o menos 3 semanas, y a partir de ahí voy a empezar con la ecuación y la creación pues de la prótesis, para las 6 semanas ya estar teniendo una prótesis y empezar la terapia física con esta prótesis. Mientras que los pacientes que van a requerir una consolidación, que son procedimientos óseos como el void o el taponamiento, van a tener pues van a necesitar más tiempo para esa consolidación y esa cicatrización, que básicamente entonces la contracción del residuo va a ser a partir de las 6 semanas, y ya desde las 9 semanas ya sí podría empezar la creación pues de la prótesis para empezar la terapia física a partir de las 12 semanas. Finalmente, el último segmento entonces que les tengo es básicamente hablar de unos principios de las prótesis en los niños, de la adecuación y de la creación de las prótesis. Siempre teniendo en cuenta que estos pacientes van a requerir unos cuidados protésicos continuos y un seguimiento que sea juicioso. Los objetivos de adecuar una prótesis en estos pacientes es que alcancen el desarrollo apropiado pues para su edad, que tengan sus actividades con sus compañeros que son sanos o que no tienen estas patologías, y que tengan sus actividades también con sus familiares. Se habla que idealmente una prótesis en un niño se debe cambiar cada 12 o 18 meses. Esto por lo menos le debe durar pues una prótesis a un niño, y se debe hacer un seguimiento estricto cada 3 meses, viendo cómo son los puntos de presión en estos pacientes, cómo son la funcionalidad, si lo está usando bien, si no lo está tolerando, ver bien cómo es esto con un seguimiento estricto. Y se habla que las prótesis más sofisticadas son a partir de los 3 años de vida, entonces los primeros tener en cuenta que no van a ser tan sofisticadas. Entonces, para hablar de prótesis debemos recordar que hay unas estructuras comunes en las prótesis, unos componentes proximales y unos componentes distales. Los componentes proximales, entonces, va a estar la interfaz, de la cual ya les voy a hablar, que tiene suma importancia, la suspensión y el encaje, que definitivamente el encaje va a ser esa conexión entre el cuerpo y la prótesis, que va a ser el componente más importante de la prótesis. Y ya los componentes distales, que va a variar pues según el nivel de deficiencia y el nivel de amputación. Básicamente, los objetivos para mejorar ese socket o esos encajes es que se debe aumentar el área de superficie de soporte del peso al socket, eliminar la fricción en la interfaz entre la piel y el socket, que ya vamos a ver cómo se elimina eso, y eliminar todos los efectos de palanca entre el encaje y el segmento proximal. Hablando algunas consideraciones importantes pues, a tener en cuenta, empezando con la prótesis femoral, es la cual se le atribuyen mayores avances tecnológicos. Anteriormente, como lo vemos en la imagen, era un socket que era cuadrangular, y eso llevaba una compresión antero-posterior, como lo vemos aquí en la imagen, que finalmente llevaba una deformación del muslo con unos cambios tróficos, que llevaba finalmente al paciente a una deambulación limitada. Sin embargo, como les menciono, esto ha tenido mayores avances y se han planteado unas soluciones precisamente para estos problemas. El primero es la forma del socket, donde ya hoy las nuevas tecnologías se habla de un isquion integrado, que es el nuevo socket, que es el que lo vemos pues, o los sockets que se usan en la actualidad, donde básicamente va a haber una cobertura en la cara medial de la tuberosidad isquiática. Esto va a llevar a un mayor control y un apoyo mucho más óptimo pues, en estos pacientes. Saben bien, estos pacientes, esta forma del socket nuevo va a permitir una aducción fisiológica que le va a permitir al paciente realizar una extensión sin que se dé una presión excesiva sobre la tuberosidad, pues como lo vemos aquí en la imagen. Lo segundo es el uso de una interfaz adhesiva, por eso la importancia nuevamente de la interfaz. Básicamente, hoy en día se habla de una interfaz de silicona que permite un fácil uso, que el paciente se lo pueda poner fácilmente,
esto va a eliminar esta fricción entre el socket y la piel, que como les mencioné es sumamente importante. También va a evitar que haya sensibilidad en la cicatriz y en el residuo, y va a haber mayor distribución pues, de la presión sobre ese remanente. En cuanto a la prótesis, en cuanto a la tibia, es una prótesis con gran tolerancia. También va a tener unos sockets que hoy en día se habla de socket de contacto total, que eso va a eliminar pues completamente esa fricción. No va a haber una sobrecarga infrapatelar ni poplitea, como lo vemos pues aquí en la imagen, ni en el residuo, sino que va a llevar a una presión uniforme, evitando pues esos sitios o esas sobrecargas. Siempre se debe usar nuevamente un interfaz pues, adhesivo para eliminar esa fricción de la que ya hablamos. Se habla que esta prótesis tibial se podría usar en niños tan pequeños como desde los 8 meses, desde que el niño empiece a estimular o empiece a iniciar pues, la bipedestación. Esto me va a ayudar a tener un desarrollo del cuádriceps normal, pero siempre teniendo en cuenta que el niño puede requerir procedimientos adicionales pues, de acuerdo a la amputación que se realice. Y obviamente hablamos que podría durar hasta 12 meses pues, la prótesis y el cambio, pero eso va a variar pues, en niños más pequeños, puede ser mucho menor el tiempo. Finalmente la de pie y tobillo, como ya lo dijimos, se puede lograr el apoyo aún sin la prótesis, esa es la idea de las amputaciones pues, de apoyo. Las prótesis básicamente van a tener un componente estético y que sea una marcha que sea más funcional, y siempre teniendo el principio que se debe extender la prótesis hacia lo más proximal, pues por lo menos hasta la pierna, y eso va a asegurar pues, un nivel mínimo de desempeño durante la marcha. La plastia de rotación se debe iniciar el apoyo en esta prótesis una vez pues, se logre la consolidación, como ya lo mencionamos en el postoperatorio. Eso va a requerir pues, una consolidación del segmento distal con el proximal, y nuevamente la importancia que se tenga un tobillo funcional, que se logre una plantiflexión adecuada. Mínimo se habla de una plantiflexión de 0 a 30 grados, pero lo ideal es que yo tenga una flexión plantar mayor de 50 grados. Esto porque yo voy a realizar, pues el paciente cuando que sea llevado a esta plastia de rotación va a realizar una flexión plantar cuando realice el golpe de talón, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y eso va a representar entonces el momento de extensión de la rodilla. Nuevamente muy importante el seguimiento en estos pacientes, y para hacer pues el cambio por lo menos a los 12, 18 meses, y siempre haciendo pues un seguimiento estricto. Para terminar, entonces, en cuanto a los resultados, también podríamos aquí detenernos y hacerlo mucho más amplio, hablar de cada resultado, de cada procedimiento, pero si tiene una escala, solo les quiero mencionar esta escala para hablar de resultados en estos pacientes pediátricos que se llevan a amputaciones y en los cuales se adecua una prótesis, y es básicamente la clasificación funcional de Medicare, o se habla de los niveles K en cuanto a funcionalidad, y básicamente se da de K0 a K4, de acuerdo a la funcionalidad y de acuerdo al paciente que tanto es capaz de deambular con la prótesis. Y básicamente el 0 es que la prótesis no mejora la calidad de vida ni la movilidad. El K1 son deambuladores domésticos que están limitados pues, o ilimitados. El K2 ya son deambuladores de la comunidad. K3 tiene la capacidad de deambular con la mayoría de las barreras ambientales, como escaleras o superficies irregulares. Y más pues barreras adicionales, y la K4 definitivamente son pacientes que tienen la capacidad de ambulación protésica que excede pues las habilidades básicas, y son los que se hablan que son los niños activos o los deportistas. En general en la literatura se habla que los niños con amputaciones son capaces de llegar a nivel K4, entonces se habla de buenos resultados en los niños siempre y cuando se sigan los principios de los que ya hablamos. Entonces, en conclusiones, los niños no son iguales a los adultos, siempre se debe tener unos principios para las amputaciones de los niños que ya mencionamos anteriormente. Se deben conocer los diferentes tipos de amputaciones de los miembros inferiores, siempre tratando de preservar esos principios de las longitudes, del sobrecrecimiento, de tratar de lograr un residuo con apoyo. Siempre es importante la experiencia, que se tenga experiencia en la formulación y adaptación de la prótesis, por eso también los principios que mencionamos. Todo el objetivo finalmente va a ser lograr una función óptima de la extremidad, y nuevamente el abordaje multidisciplinario en los niños es fundamental, y no solo un profesional debe ser el encargado de manejar estos pacientes, sino que debe ser
con la ayuda de varios profesionales para abordar los diferentes ámbitos en estos pacientes.